El próximo domingo, a la entrada voy a repartir una agendita para que usted tome nota de las predicaciones. O por lo menos haga que toma nota. ¿Sí? Por lo menos engáñeme. Porque yo me doy la pela preparando los sermones y se los expongo aquí a los 8 días, ni si acuerdan siquiera de lo que dijimos aquí. Entonces, para evitar eso, les voy a repartir una pequeña agendita. No la vaya a dejar en su casa. Tráigala cada domingo para que tome nota acerca de lo que le llame la atención. No estoy diciendo que tiene que copiar todo el sermón, pero lo que le llame la atención usted puede irlo anotando y le va a servir en el futuro. De pronto, más adelante, usted tiene alguna necesidad o algún asunto y dice, en la iglesia una vez predicaron sobre esto, voy a buscar y busca y ahí está la respuesta. ¿Ok? Bueno, muy bien. Estamos entonces listos para recibir la palabra del Señor. Amén. Bueno, cierre sus ojos por un momento y diga conmigo, Señor Jesús, gracias por tu palabra. Ministra mi corazón a través de ella en esta hora. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, les estuve enviando a través de ¿cómo se llama? El grupo que tenemos de la iglesia. Les envié entonces una postal, una tarjetica sobre la temática de hoy. El título que le coloqué en esa hora fue La generación del hambre. Y voy a hablar específicamente sobre los tiempos de hambre. Y estoy entonces en el texto de Hechos capítulo número 11, desde el versículo 25 hasta el versículo número 30. Hechos 11, del 25 al 30. 25 al 30. Dice así en esta versión. Si usted usa otra versión, por favor, sígala conmigo. Dice así: después fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo halló, lo llevó a Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sobrevino en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Les ubico un poco dentro del contexto. La iglesia, digamos, el cristianismo nace en el seno del judaísmo. Nunca se olviden de eso. La iglesia cristiana nace como un apéndice del judaísmo, como una secta dentro del judaísmo. El libro de los Hechos nos narra que el centro de toda actividad era precisamente Jerusalén, y que los representantes de ese movimiento, de ese avivamiento, eran Pedro y Santiago, el hermano de Jesús. Pero resulta que después de un tiempo, esos miembros de esa iglesia o esos líderes de esa iglesia judía de Jerusalén comenzaron a tratar de imponerle a los gentiles, los que no eran judíos, también que para poder creer en Jesús, ellos tenían que volverse judíos. Y como no habían nacido judíos, tenían entonces que convertirse al judaísmo.
lo que se llama en la escritura, de pronto ustedes lo han visto por allí, prosélitos judíos. El prosélito era aquel gentil que se había convertido al judaísmo. Entonces se presentó obviamente un problema muy grande, un problema muy grande, porque los gentiles se rebelaron y dijeron, no, pero tampoco. ¿Por qué para creer en Jesús nosotros tenemos que volvernos judíos y que creer en todas las costumbres judías? No tiene nada que ver la yuca con la tajá. Nosotros queremos seguir creyendo en Jesús, pero no necesariamente volvernos a las costumbres judías. Se presentó una confusión, ¿cómo se llama? Una confrontación muy grande allí. Y lo resolvieron en el capítulo número 15 en un concilio que se llamó el Concilio de Jerusalén, donde la iglesia gentil mandó su representante y la iglesia judía trajo su representante y decidieron qué hacer. Finalmente decidieron entonces que no era necesario que los gentiles para creer en Jesús tuviesen que volverse o que convertirse al judaísmo. Ahora bien, ¿cuándo nace y cuándo surge esta iglesia gentil? El primer mártir que aparece en la escritura, allí en el capítulo del libro de los Hechos, número 7, es Esteban, uno de los diáconos que había sido elegido diácono en el capítulo 6 del libro de los Hechos. El primer mártir fue Esteban, porque los judíos religiosos lo apedrearon hasta que murió. Jesús les había dicho a sus discípulos, a los de él, les había dicho que no se fueran de Jerusalén, que no salieran de Jerusalén, hasta tanto no hubiese descendido sobre ellos el Espíritu Santo. Pero que entonces serían testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, resulta que el Espíritu Santo en efecto descendió sobre ellos en Hechos capítulo 2. Pero ellos estaban acomodados un poco allí, ya conocían todas las cosas, ya le daban manejo a las persecuciones, ya sabían cómo era el asunto. Y entonces viene una persecución contra los judíos cristianos que vivían en Jerusalén. Esa persecución termina justamente con la muerte de uno de los líderes llamado Esteban. A raíz de la muerte de Esteban y de esa persecución, ellos se avisparon y dijeron, no, la única manera de salvarnos es huir el burro de aquí. Nos vamos de Jerusalén. Y entonces salieron de Jerusalén esparcidos para las diferentes provincias, hagan de cuenta los diferentes departamentos. Uno de esos grupos que iban huyendo de la persecución de Jerusalén fueron compartiendo de Cristo a las personas que se encontraban en el camino. Le compartieron a unos griegos, es decir, a unos gentiles, y a través de ese grupo de personas gentiles que fue conociendo de Cristo, se establece un nuevo grupo familiar o una nueva iglesia en una población llamada Antioquía. En esa población, Antioquía de Siria, porque hay otra Antioquía, en esa población entonces se levanta un movimiento ya no de judíos, sino ahora de gentiles que también creían en Jesús. Se levanta entonces un avivamiento allí en ese lugar. Cuando la iglesia central que estaba en Jerusalén se dan cuenta que hay un avivamiento en Antioquía, entonces dice, bueno, vamos a mandar a uno de nuestros líderes, de uno de nuestros representantes, para que vaya allá, se dé cuenta, ponga orden, establezca lo que tenga que establecer. Y entonces escogieron a un personaje llamado José, que se le llama Bernabé. Y le dicen, vaya y dése cuenta. Cuando Bernabé llega allá a Antioquía y se da cuenta de todo lo que está ocurriendo, del avivamiento que está ocurriendo, del potencial que tenía esa iglesia, Bernabé recordó que hacía un tiempo, algunos añitos atrás, él había ayudado a un personaje singular llamado Saulo, que era un personaje que había perseguido a los cristianos,
que él había tratado de introducir en la iglesia de Jerusalén, pero que la iglesia de Jerusalén le había rechazado y que ahora no sabían dónde estaba, qué se había hecho, él se había desaparecido. Averiguando, descubrió que ese personaje, Saulo, se había ido a vivir a su pueblo. Era un pueblo llamado Tarso. Y entonces decide ir a buscar a ese personaje. Va hasta Tarso, dice que le busca. Y ese término que aparece allí cuando dice le busca, es un término griego muy interesante porque no es que llegó y lo encontró, no, sino le busca quiere decir que caminó de arriba para abajo hasta que lo encontró. Y entonces lo convence de que venga con él a Antioquía y que juntos ayuden a la formación de esa nueva iglesia en Antioquía. Así comienza entonces nuestro texto. Dice entonces que Bernabé fue a Tarso en busca de Saulo, lo halló y lo trajo entonces a Antioquía. Y comenzaron un trabajo de discipulado en esa iglesia de Antioquía. Duraron aproximadamente un año enseñando allí en la iglesia, ministrando a la gente, haciendo discipulado con la gente. Y la gente se identificó de tal manera con esa enseñanza poderosa de ellos que por primera vez comenzaron a llamar a los discípulos cristianos, es decir, seguidores de Cristo. Ya no parte de la iglesia de judía, sino ahora eran cristianos. Bien, estaban entonces en todo su apogeo en ese avivamiento de allí de Antioquía, cuando llegaron unos profetas que venían de Jerusalén. Unos profetas, digan conmigo profetas. Cuando venían de Jerusalén, unos profetas. Estos dos personajes, no los pierdan de vista, Pablo y Bernabé eran los líderes de la iglesia de Antioquía. Le abren el espacio a estos profetas, le dan la oportunidad a esos profetas, reciben a estos profetas para que estén allí con ellos. Había uno de ellos muy singular llamado Agabo. Y entonces digo que es muy singular porque dos veces aparece en el relato del libro de los Hechos. Esta es la primera y la segunda fue cuando hizo una profecía acerca de Pablo. Por supuesto, Pablo no recibió esa profecía porque él había profetizado que a Pablo lo iban a maltratar, lo iban a herir, lo iban a hacer de todo allá en Jerusalén, si iba a Jerusalén, tratando de evitar que Pablo fuera a Jerusalén. Pero Pablo igual dijo, voy a ir, y fue. Pasó lo que pasó, pero de todas maneras Agabo lo había profetizado. Muy bien. Entonces llegaron unos profetas, entre ellos este profeta Agabo, y estando allí, seguramente en alguna reunión en algo, Agabo se levanta y lanza una profecía. Dice que dio a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra. Y dice el autor del texto, en este caso Lucas, añade y aclare, sí, eso ocurrió en tiempos del emperador Claudio. Muy bien. Entonces los discípulos recibieron esa palabra profética de Agabo y trataron de hacer cambios en su vida. Cada uno conforme a lo que tenía, hicieron una recolecta para enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea. ¿Quiénes eran los hermanos que estaban en Judea? Los judíos, es decir, la iglesia judía de Jerusalén. Entonces los gentiles le envían una ofrenda especial a los judíos que estaban en la iglesia de Jerusalén y la envían entonces por mano de Bernabé y de Pablo. Esa es la situación. ¿La tienen clara? Muy bien. Varias preguntas a manera de introducción. La primera, ¿qué es el hambre? Porque es que aquí estamos hablando de hambre. ¿Qué es el hambre? ¿Es acaso el hambre una carencia? ¿Es acaso el hambre una necesidad? ¿Es acaso el hambre algo que te hace tomar acciones con respecto a algo?
¿qué es el hambre? Y la segunda pregunta es, ¿qué o quiénes causan el hambre? Cuando mi nieta Abigail tiene hambre, eso no hay nada que la consuele. Eso grita, patalea hasta que la mamá le da la teta, porque si no, ella sigue gritando y gritando y molestando hasta que le suplen el hambre. Así es. ¿Quiénes causan el hambre? Bueno, y por supuesto, tenemos que mirar las diferentes explicaciones que la gente le da al tema del hambre. La economía dice que el hambre es producida por la mala distribución de las riquezas. La ciencia de la estadística y de las matemáticas dicen que el hambre es producida por el crecimiento de la población mundial. La ideología sostiene y la política sostiene que el hambre es producida por la corrupción en los gobiernos de derecha o de izquierda. La religión dice que el hambre es producida por el pecado de las naciones. Pero más allá de lo que traten de explicar, el hambre no se sacia con explicaciones. El hambre se sacia con pan. ¿Están de acuerdo conmigo? El hambre se sacia con comida. Dos personajes aparecen en nuestro texto. Además, por supuesto, de los grandes líderes de la iglesia, en este caso Pablo y Bernabé. Pero dentro del contexto del hambre, dos personajes aparecen. Uno se llama Agabo y el otro se llama Claudio. Cada uno de ellos representa una manera, una forma de enfrentar el hambre, es decir, de enfrentar la necesidad, de darle solución a un problema. En el caso de Claudio, en la política, y en el caso de Agabo, a través de la fe. El resultado lo conocemos. Claudio, en la época de Claudio, hubo hambre y él no pudo solucionarla. Pero en ese mismo tiempo, en el caso de Agabo, hubo pan, hubo solución. Lo primero que tenemos que definir entonces en nuestra vida es bajo qué criterio queremos vivir. Si bajo el criterio de la lógica, bajo el criterio de la política, bajo el criterio de las relaciones, bajo el criterio del compadrazgo, bajo el criterio de las amistades, o vamos a vivir bajo el criterio de la fe. Porque dice allí que Agabo profetizó y dio a entender, escuchen, dio a entender por el Espíritu lo que vendría. No fue un asunto de él, por el Espíritu dio a entender. Hasta aquí, ¿cómo andamos? Tres segmentos, o en tres segmentos quiero dividir este texto. En el primer segmento quiero hablar sobre la exposición. La exposición. Y la exposición nos habla simplemente de dos personajes que se dedican a enseñar en una iglesia. Pablo y Bernabé. Ejercen un ministerio dual. Ejercen un ministerio doble. Ustedes recuerdan que ellos hicieron juntos viajes misioneros. El primer viaje lo hicieron juntos. A partir del segundo viaje, Pablo ya toma, hay una diferencia entre ellos, y Pablo toma a Silas y se va con él a su segundo viaje. Pero Bernabé toma a su sobrino llamado Juan Marcos y él se va a su segundo viaje. Desafortunadamente, la historia bíblica sigue el relato de Pablo, no sigue el relato de Bernabé. Yo, por ejemplo, creo que Bernabé fue el discipulador de Pablo, fue el pastor de Pablo, fue el maestro de Pablo, fue quien confió en Pablo, fue quien le dio la oportunidad a Pablo, fue quien creyó en él y lo trajo a trabajar con él. Estos dos personajes tenían un ministerio dual de enseñanza, de proyección,
de dependencia del Señor. Habían hecho tal trabajo en los discípulos que incluso los discípulos adquirieron una nueva identidad. Ya no era una secta apéndice del judaísmo. Ahora ellos eran independientes, soberanos, tenían una identidad propia y por eso se les comenzó a llamar a esos seguidores cristianos. No solamente que ellos daban una enseñanza, sino que enseñaban con claridad acerca de esa nueva identidad y inclusive supieron manejar, digamos, esas diferencias doctrinales o esas percepciones distintas que existían y que siguen existiendo entre la iglesia gentil y la iglesia judía. Los artífices de todo esto se llaman Pablo y Bernabé. ¿Cuál es la ocasión? Que es el segundo aspecto. El primero es la exposición. El segundo es la ocasión. Y la ocasión está determinada por la frase que aparece en el verso 27. En aquellos días, en aquellos días, en aquellos días de profunda enseñanza, de convicciones profundas en esa iglesia, aparecen unos profetas. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque es que debido al abuso de los profetas de hoy día, al abuso, ya nadie cree en las profecías. Ya todos los creyentes han cerrado su corazón a la profecía. Porque es que los profetas, la gran mayoría, son unos chantajistas mentirosos que todo el tiempo están lanzando profecías al aire sin ningún tipo de contextualización, sin ningún tipo de veracidad. Todos ofrecen entonces bendiciones abundantes, todos ofrecen viajes, todos ofrecen novios, todos ofrecen esposos, todos. Yo no he visto ningún profeta en 50 años que tengo de conocer al Señor que haya profetizado que vendría un hambre. Todos dan mensajes positivos. En estos días me invitaron a una reunión y entonces en el afiche de la reunión a la que me invitaron mencionan 3 profetas, mujeres todas, 3, porque esa es la moda, ¿no? La mujer es profeta y el varón es apóstol. Entonces 3 profetas, 3 profetas. Entonces yo voy a perder una tarde oyendo 3, no soy engreído, créanme, pero considero que no tiene sentido porque ya conozco la línea por donde viene. Entonces estos eran profetas de verdad. Venían de la iglesia reconocida de Jerusalén. Ustedes dirán, ¿de Jerusalén? Sí, la misma iglesia, la misma ciudad de la que Jesús había profetizado y Jesús había dicho, oh Jerusalén, que matas y que apedreas a tus profetas. ¿Cuántas veces yo quise juntarte como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? Pero no quisiste. Jesús había profetizado sobre esa iglesia y de esa iglesia sale entonces un grupo de profetas. Ahora bien, los duros de la iglesia gentil, observen que reconocen las credenciales de esos profetas y abren un espacio para que esos profetas puedan actuar. Por esa razón, este profeta llamado Agabo puede ejercer su ministerio. Y entonces es cuando se levanta y profetiza. Y aquí viene el tercer aspecto que quiero mencionar. El uno es la exposición, el segundo es la ocasión, el tercero es la ministración. ¿Qué es lo que ministra Agabo? Ministración. Agabo da a entender que vendría un gran hambre sobre la tierra. Y eso me hace pensar en pasajes posteriores como Romanos 8, que dice que la tierra gime, la tierra sola gime por causa de nosotros. No estamos desactualizados, descontextualizados de este pasaje. Estamos completamente al día, porque acaba de pasar en Cali, la famosa COP16. Acabamos de ver todo el tiempo
los trinos de nuestro presidente hablando acerca de la, ¿cómo se llama? La esto y el problema del climático y el esto y lo otro y bueno, y se ha convertido en un discurso de la izquierda en todos los países. Pero déjame decirle, más allá de todo eso, según dice el presidente Trump, eso es la más grande mentira de la izquierda, ¿sí? Pero más allá de todo eso, realmente el tiempo en que vivimos, en aquellos días, también hay hambre en la tierra, porque la iglesia sigue gimiendo. La iglesia gime por causa de aquellos que la maltratan. ¿Cómo nosotros hoy día podemos entender el mensaje profético de Agabo? ¿Cómo podemos entender lo que vendría? ¿Qué sería lo que vendría en este caso? Lo que vendría sería un hambre para toda la tierra conocida. ¿Qué fue lo que produjo la dependencia de Agabo del Espíritu Santo y el anuncio de esa profecía? Lo que produjo fue la movilización solidaria de todos los discípulos en favor de los que estaban allá en Judea, aún desconocidos, porque lo más seguro es que los de Antioquía ni siquiera conocían a los cristianos de Jerusalén. Pero ese anuncio profético hizo que los discípulos, ojo el nuevo nombre que les dan, antes le llamaban cristianos, ahora le llaman los discípulos, cada uno de los discípulos, conforme a sus posibilidades, levantaron una ofrenda para enviar a los cristianos judíos de Jerusalén. Observen que Agabo simplemente da la profecía y calla. No manipula, no extorsiona, no deja el campo abierto para nada. No cierra el campo, sino lo deja abierto completamente. No obstaculiza para nada el trabajo que se pueda hacer. En esos días estábamos contactando con María Mercedes, una profeta muy famosa, no les voy a decir quién es, para traerla a Valledupar, para un evento de mujeres. Y sí, claro, está abierta, tiene agenda, como se dice ahora, tiene agenda. Pero cobra $15,000 para venir. ¿Escucharon? Y además, siempre viaja con su esposo, con sus músicos y como le llaman ahora ¿cómo le llaman ahora? ¿Ah? Sí, como su equipo de trabajo. Total, al esposo no había que pagarle etiquete, pero a todos los demás había que pagarle etiquete y alojamiento. Y fuera de eso, la ofrenda era neta. Neta, es decir, libre para ella. La ofrenda de $15,000. ¿Se pueden ustedes imaginar que esta profeta hubiera estado aquí en la iglesia de Antioquía? Agabo profetizó, cayó y dejó el campo abierto para que el Espíritu Santo pudiera obrar. No extorsionó a los discípulos, no condicionó a los discípulos, no fue a husmear a ver quiénes podían dar y quiénes no. Eso lo hizo el Espíritu Santo. Él solamente lanzó la profecía dando a entender por el Espíritu lo que habría de venir. Voy aterrizando ya la cosa. Ustedes dirán, ¿para dónde voy? Reflexión. Aquí tenemos una movilización producida por la generosidad, producida por actos generosos en el dar, con una firme determinación que mandaron a la iglesia de Jerusalén. El aporte que hicieron fue inmediato y fue necesario. A pesar de estar desconectados de ellos,
los abrazaron fraternalmente en medio de la necesidad. Ellos se concentraron, fueron efectivos, suplieron un faltante, suplieron una necesidad. ¿Quiénes realmente estuvieron detrás de todo el proceso? El dúo famoso aquel de Pablo y Bernabé, quienes habían enseñado a su iglesia, cristianos, discípulos, a la generosidad, a ser generoso. Quienes habían enseñado a los discípulos a tener una identidad propia, quienes les habían enseñado a ser independientes, quienes les habían enseñado a que ellos no eran un apéndice de los judíos de Jerusalén, sino que ellos eran totalmente independientes como cristianos. Pero sobre todo, les habían enseñado a depender del Espíritu Santo de Dios. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo fue que el Espíritu Santo operó? ¿Saben cómo fue? Porque hubo un agente ministrador que desató la unción del Espíritu. En este caso, Agabo dio a entender por el Espíritu Santo que vendría un hambre en la tierra. El Espíritu no puede obrar si no hay agentes ministradores que suelten esa palabra. Yo creo que estamos abocados o enfrentados aquí a lo que nosotros podríamos llamar cambios, transformaciones, nuevos comienzos. Y por eso la conclusión es que para que haya cambios, tiene que haber primero un cambio. ¿Cómo cambiar una gran hambre en una tierra habitada? ¿Cómo hacerlo? Confiando en Claudio, no, la política, el gobierno no dio, no pudo. ¿No será que la única opción que nos queda como creyentes es confiar en el Señor? Porque es que el cambio no depende de los recursos científicos. El cambio no depende de las ayudas del gobierno. El cambio no depende de los planes de desarrollo. El cambio necesita de alguien. No sé si aquí hay en esta mañana ese alguien. El cambio necesita de alguien que dé a entender por el Espíritu de Dios lo que ha de venir. ¿Habrá alguien aquí que esté dispuesto? El cambio vendrá de esa manera. El cambio ocurre cuando cambiamos y cuando nosotros mismos nos convertimos en agentes de cambio para otros. ¿Cómo aplico todo esto? Uno, conéctese con las realidades de lo que hay a su alrededor, de los afectados. Hay hambre por doquier. Y no solamente estoy hablando ahora de hambre física, de hambre de pan. Ahora estoy hablando de hambre, de carencia, de insuficiencia, de no tener. Estoy hablando de hambre emocional, de hambre espiritual, de hambre intelectual. Estoy hablando de personas que están, ¿cómo se llama? Cuando desnutridas, famélicas, anémicas, por la falta de alimento físico, pero también de alimento espiritual. Estamos rodeados de ese tipo de personas y no conectamos con ellos. No alcanzamos a visibilizar, a contactar la necesidad tan profunda que hay a nuestro alrededor. El cambio, queridos hermanos, tiene sabor a proclamación, tiene sabor a gemido. Y cuando yo decido proclamar el cambio de lo que vendrá, Dios puede desatar entonces sus recursos
Dios puede entonces hacer una acción en cadena para suplir esas necesidades. Termino diciendo, ¿tienes hambre? ¿Quieres más de Dios? Podemos tener hambre de pan, pero podemos también tener hambre de valoración. Podemos tener hambre de inclusión. Podemos tener hambre de reconocimiento. Podemos tener hambre de amistad. Podemos tener hambre de cariño. Podemos tener hambre de amor. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a ser un agente de cambio? Primero, tienes que suplir el faltante de tu vida. Primero, tienes que ser saciado. Y cuando tú seas saciado, entonces podrás ayudar a saciar a otros. Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y en el capítulo 11 de Mateo dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, todos los hambrientos, todos los que tengan sed, y yo les haré descansar. En Juan capítulo 7, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y gritó, el que tenga sed, que venga a mí y beba. La única manera de saciar nuestra sed, nuestra hambre, es acudiendo al Señor. No sé cómo está tu vida, tú lo sabes, pero hoy quiero entregarte este consejo. Busca al Señor. Solo Él puede saciar tu hambre. Hambre de reconocimiento, hambre de valoración, hambre de inclusión. Solo Él puede calmar la sed que tienes por sentirte rechazado, inseguro. Solo Él puede calmar esa hambre que es producida por haberle faltado al Señor. Solo Él puede calmar la sed de no sentirte aceptado por el Señor. Primero, busca al Señor y deja que el Señor calme tu sed. Y segundo, conviértete en un agente de cambio. Mira lo que hizo Agabo. Daba a entender por el Espíritu Santo lo que vendría. Ahí no le está profetizando a nadie. Él no está tratando de arreglarle la vida a nadie. Él no está profetizando viajes y profetizando maridos y profetizando dinero. No. Él está lanzando, dando a entender lo que vendría, dando a entender por el Espíritu. ¿Cuántos estamos dispuestos a venir al Señor y decirle, Señor, primero, sacia mi sed, calma mi hambre? Tengo hambre, Señor. Tengo hambre. Yo tengo que confesarles que yo mantengo un hambre constante y permanente, porque siempre quiero más del Señor, más del Señor, más del Señor. No sé cuánto el Señor te ha dado, si eso se puede medir de alguna manera. Pero todo lo que el Señor me da, yo quiero más y más y más. Y siempre tengo hambre de Él, porque quiero más. Pero si tienes hambre, si descubres que hay algún área de tu vida en la cual todavía tienes hambre, tienes sed, hay insatisfacción, es el momento para decirle, Señor, lléname. Por tu Espíritu Santo, lléname. Y después de hacer eso, decirle, Señor, aquí estoy. Quiero ser un agente de cambio para otros. Quiero ayudar a calmar la sed de otra persona, de esos que están a mi alrededor y que tienen hambre. Amén.
Póngase de pie conmigo y terminamos con un momento de oración. Quiero que tomes un minuto para meditar. Cierra tus ojos para que no te distraigas. Medita por un momento en lo que hemos platicado y reflexiona en lo que hemos dicho. Y si descubres que aún hay hambre en tu vida, porque anhelas más, porque quieres más, porque necesitas más, o porque descubres que hay áreas en tu vida donde todavía hay escasez, donde todavía las cosas no se dan, si necesitas emocionalmente algo, físicamente algo, espiritualmente algo, si descubres que ese algo que necesitas en alguna área se ha convertido en hambre y en sed, ven al Señor en esta mañana, te ruego. Ven al Señor. Hay un lugar, hay un espacio, en este caso del relato llamado Iglesia de Antioquía. Y en ese espacio hubo solución. De allí por el Espíritu partió respuesta. Ven al Señor y pídele al mismo Espíritu Santo que inspiró a Gabo y que inspiró a los discípulos a dar, que Él llene tu vida. Dile con tus palabras: Señor, llena mi vida. Necesito de ti. Necesito que calmes el hambre de mi vida. Menciónale al Señor cuáles serían las áreas. Si necesitas sabiduría, si necesitas plenitud, si necesitas aceptación, si necesitas consuelo, si necesitas inclusión, si necesitas provisión, pídeselo al Señor ahora. Y si ya tienes lo tuyo, es el tiempo para pedirle al Señor que te use para calmar la sed y el hambre de otros. Levanta tus manos conmigo y dile: Señor, aquí estoy. Quiero ser un instrumento en tus manos. Quiero ayudar a calmar la sed y el hambre de otras personas. A mi alrededor hay personas con hambre, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Señor, yo oro en el nombre de Jesús por cada persona que está en este lugar. Oro por cada persona que nos ve allí, Señor, a través de las páginas. Y te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú sacies primero nuestra hambre. Tenemos hambre de ti.
Tenemos hambre de reconocimiento. Tenemos hambre de paz. Tenemos hambre de armonía, de misericordia, de estabilidad. Tenemos hambre de disfrute de las relaciones amistosas. Tenemos hambre de ti, Señor. Sacia nuestra hambre. Y ahora, Señor, llénanos de ti, Espíritu Santo. Llena nuestra mente y nuestro corazón de ti. Dile conmigo, Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Toma el control de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis intenciones, de mis motivos. Toma el control de mi corazón. Y ayúdame para dar a entender por ti, por medio de ti, lo que vendrá, lo que viene para mi vida, lo que viene para mi familia, lo que viene para mi iglesia. Gracias, Señor. Y en ese nombre poderoso que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Yo declaro por el Espíritu Santo que cada uno de ustedes como discípulo está ungido, habilitado, preparado para servir conforme a los propósitos del Señor con alegría, para convertirse en un agente de cambio que pueda dar testimonio incluso a la iglesia donde salimos, de donde salimos, de la bondad de Dios por nosotros. Que la gracia del Señor repose sobre cada uno de ustedes y que esta sea una semana de victoria donde podamos ver la gloria del Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. No se vaya a ir sin saludar a alguien, sin darle un abrazo a alguien, sin bendecir a alguna persona, sin declarar la paz de Dios sobre alguna persona. Que el Señor les bendiga, que les dé una semana chévere, alegre, gozosa, llena de resultados, de cosas bonitas. Ah, por favor. Oh, escúcheme, no se vayan a ir, que tenemos una sorpresa para Marielita. ¿Cómo va? ¿Cómo siguió el viejo?